Buenas tardes. Como habíamos anticipado, vamos a dar un salto en la historia entre los finales del siglo XV y el siglo XVII. Nos queda en el medio el siglo XVI con todo lo que ello significa para España. Es evidente que el siglo XVI forma parte de nuestro siglo de oro prácticamente en todos los ámbitos, pero fundamentalmente en nuestras relaciones con el resto de los países que integraban en aquella época Europa. Si hay un libro fundamental en esta materia, es el que escribió el difunto Francisco Tomás y Valiente, asesinado vilmente por la banda terrorista ETA. Nuestro reproche más absoluto hacia ella y nuestro homenaje hacia la memoria del ilustre jurista. Los Válidos en la monarquía española del siglo XVII contiene, como no podía ser de otra manera, una referencia muy importante al siglo XVI. Precisamente por eso nos vamos a tomar como básico un interesantísimo artículo que hemos titulado, de acuerdo con el artículo al que me voy a referir, y que está concretamente firmado y suscrito por J.H. Eliot. Es el primero que hace referencia al libro que hemos citado al principio, Los Válidos en la monarquía española del siglo XVII, pero nosotros nos vamos a centrar en estas breves pinceladas que tendrán seguramente una duración de 2 o 3 entregas como mucho. Francisco Tomás y Valiente estudia la historia del valimiento. Aquí ya no hablamos de privados, hablamos de válidos, lo cual tiene su trascendencia, como un poquito más adelante se podrá observar. Existen paralelos innegables entre los válidos de los monarcas hispanos y los de otros monarcas europeos de la misma época. Cita, por ejemplo, unas palabras de Saavedra Fajardo sobre el duque de Buckingham, y Tomás y Valiente nos dice que Saavedra comprendió muy bien la generalidad de la institución de la privanza como un fenómeno europeo. Lo mismo puede decirse, sin duda, de Tomás y Valiente, cuya obra histórica está caracterizada por la combinación de una aguda precisión técnica con una gran cultura y una amplia visión del pasado. El propósito que mueve al autor y que me mueve a mí también es analizar hasta qué punto la presencia de válidos y sus características fue el resultado de similares situaciones a aquellas existentes en otras cortes de la Europa moderna. No nos olvidemos que ya estamos hablando del Renacimiento. Este ensayo, que es el que me va a servir a mí para estas modestas divulgaciones que yo hago, es que el privado del siglo XVII era a la vez amigo y ministro del soberano absoluto. Esta figura la vamos a recoger en su momento
de lo que es uno de los verdaderos objetivos, es el de profundizar un poquito más en el conocimiento de aquel personaje importantísimo para la historia de España, que era el conde duque de Olivares. En este sentido, a comienzos del siglo XVI, en el mundo de la corte coexisten cortesanos y privados, es decir, con una cierta tendencia a la jerarquización de los privados por encima del resto de los cortesanos. Es cierto que la corte entera giraba en torno a la persona del príncipe y se daba por sentado que, si bien la corte era lugar de disimulación, granjearse el favor real era la meta que todo cortesano pues debía perseguir. No deja de ser casual en este sentido que la palabra favori aparezca en Francia a principios de la centuria del 500, en el marco del desarrollo de la corte promovido por Francisco I. Sin embargo, este término ya tenía desde comienzos del siglo más de un significado, porque claro, el favorito era aquel que había obtenido el favor del monarca y gracias a este favor participaba en el gobierno de la monarquía. Pero al mismo tiempo era también visto por muchos europeos de comienzos del siglo XVI como un individuo que había capturado la voluntad del rey y gobernaba en su nombre, pero siempre anteponiendo sus propios intereses a aquellos del reino. Es decir, a comienzos del siglo XVI, el recuerdo de Álvaro de Luna en la Castilla de Juan II, pues entre otros, se convirtieron en puntos de referencia obligada para todos los que hacían o actuaban, y sobre todo a los que querían valorar o criticar, que de todo había, a los privados o incluso a los ministros contemporáneos. Hay unos ejemplos históricos de depravados favoritos en mente. En el nuestro está la figura de Álvaro de Luna, que ejercían o parecían ejercer el poder en nombre del rey. Pero no se puede negar que había espacios de poder y otros oficios que podían servir perfectamente de plataforma para conquistar la privanza del príncipe. En realidad, uno de estos importantes era la Cancillería. Esto viene a cuento de que en la obra que hemos leído en el Club Siglo de Oro, Cuipinsin, la figura del canciller tiene mucho que ver y mucho que decir en las relaciones entre quien fuera el amigo del rey o anti y el propio emperador. Pero, por ejemplo, en otro orden de ideas, pues es muy importante encontrar manuscritos ingleses del cardenal Wolsey, cuando todavía estaba la cosa en el ámbito católico, privado de Enrique VIII, rey de Inglaterra. Pero, sin embargo, la evolución de la historia nos conduce a deducir que los secretarios acabaron triunfando sobre los cancilleres, tanto en Inglaterra como en la corte del emperador Carlos V, porque esta preeminencia de los secretarios es porque sus oficios les colocaba como intermediarios entre el consejo y el rey, lo que les daba, pues naturalmente, una enorme capacidad de maniobra política. Y por eso no deja de ser significativo que algunos contemporáneos empleasen la palabra privado al referirse al secretario real, quien parecía haberse impuesto sobre los demás oficiales reales en la condición de los negocios públicos. Pedro de Navarra dedicaba a Francisco de Eraso
sus diálogos para la preparación de la muerte, y aquí en Navarra se refería al secretario Francisco de los Cobos como el principal privado, y añadía, dirigiéndose a Eraso, que era a quien éste había sucedido en oficio y en privanza. Como queda dicho, el secretario personal del rey tenía a su favor un contacto casi constante con el monarca en una época donde se empezaba a caracterizar el gobierno por una creciente burocratización. Dicho esto, yo creo que el tema está suficientemente iniciado y continuaremos en próximas entregas. Que tengáis buena tarde.